Y dejamos en uso de la palabra como moderador al doctor Bernardo Javier Cortés López. En nombre de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de México, es un verdadero placer para mí dar la bienvenida al doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, quien realmente no necesita mucha presentación por la calidad de funcionario y académico en este ámbito de la materia laboral, concretamente de los derechos humanos, debido a que, como es del dominio público, él encabeza la 6ª visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde se conocen, dentro de otras materias, el tema laboral. Pues sin más preámbulo, quisiera que recibamos al doctor como se merece, con un caluroso aplauso. Y permitamos abrevar sus conocimientos, doctor. Bien, sea usted bienvenido. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias pues, por la generosa presentación. Y antes que nada, pues agradecer la oportunidad de estar aquí con ustedes en este importante congreso, en este recinto, ¿no? Felicitar al Poder Judicial del Estado de México, al propio Consejo de la Judicatura del Estado de México, y muy en especial pues la invitación que me hicieron llegar a través del maestro Luis Gerardo de la Peña, que agradezco siempre sus atenciones y esta colaboración que hemos tenido desde el encargo anterior que él tenía y ahora perteneciendo al Consejo de la Judicatura aquí en el Estado de México. Y como veo, pues sigue igual de proactivo y de inquieto, ¿no? Y empezaron ya a verse esta dinámica y estoy seguro que tuvo mucho que ver, por supuesto, en la temática del Congreso, y lo felicito porque, como ustedes pudieron ver y yo pude ahora atestiguar como público, la verdad es que las reformas que se dan en nuestro país, a pasos, yo diría, agigantados y muy rápidas, estos cambios que se dan, pues miren, veo que son cambios que sí nos toman bastante tiempo, no solo a la judicatura, también a la academia, al foro, digerir las reformas, ¿no? Porque insisto, lo he dicho siempre, a veces estas reformas vienen como algo bastante complejo, pero pues vienen sin instructivo. Y ese instructivo se construye precisamente en foros como estos. Yo aprendí ahorita muchísimo sobre pues algunas cosas que la reforma dice, otras que calla, pero tal vez también trae un contenido, una especie de subtexto, ¿no? Y que veo cómo se van embonando las distintas piezas al respecto. Así que yo soy el agradecido. El tema, por supuesto, del que me voy a ocupar, yo no quiero y ni puedo salir del tema al que me he dedicado por los últimos años, y quería yo vincularlo, por supuesto, con esta materia y esta importante reforma laboral. Déjeme hacer una pregunta técnica. ¿Cuánto tiempo tengo? 1 hora, doctor. Sí, porque si no ya, no quiero que esto sea el abuso de un derecho, ¿no? Un segundo, 1 hora. Listo. Perfecto, está cronometrado. Pues miren, lo que estamos experimentando en nuestro país en los últimos años es una especie, no sé si recuerden estas lecciones tal vez del primer semestre de la carrera, quienes sean abogadas o abogados, donde nos enseñaban sobre todo introducción al estudio del derecho, con el libro del profesor García Maínez. El profesor García Maínez, utilizando sus conocimientos también de lógica, pues utilizaba unas figuras, ¿no?, que son los diagramas de Venn, precisamente para explicar lo que era el derecho positivo, el derecho natural, ¿sí?, y digamos el derecho efectivo real, ¿no?
Utilizando esas mismas figuras, creo, si se pueden ustedes imaginar, que en la actualidad existe en la relación entre los derechos humanos y el derecho laboral, pues una especie de dos círculos que tienen una intersección. No todos los derechos humanos, por supuesto, tienen que ver con el ámbito laboral, son mucho más extensos, y no todo lo que tiene que ver con el derecho laboral necesariamente forma parte de estos derechos inherentes a la dignidad humana. Hay muchísimas otras cosas que no tienen que ver, por lo menos directamente, a lo mejor sí, indirectamente. Pero lo que está ocurriendo es que estas eran dos materias que estaban completamente disociadas, ¿no? No quiero hablar de divorciadas porque todo el mundo empieza a hacer así como que cara de, ¿no? Como que comió limón, así como, ¿no? Pero sí eran materias que estaban separadas. Prácticamente cuando uno iba a los cursos de derechos humanos, pues poco se escuchaba hablar del tema del derecho al trabajo en el trabajo. Solo cuando empezábamos a ahondar en temas relacionados con los derechos de segunda generación, que les llaman, pues es que surgía esta temática, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, déjenme decirles que son áreas que no solo se están acercando, sino también ya tienen un punto importante de intersección, y a eso voy a dedicar precisamente la charla. ¿Cuál es el impacto que tiene esa intersección entre los derechos humanos y los derechos laborales, sean individuales, sean colectivos? Resulta que incluso históricamente, con la creación de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, pues se dan los primeros pasos, ¿no? Para la conformación de lo que podemos denominar el derecho internacional del trabajo. Comienzan a surgir los primeros convenios de la OIT, no sé en qué número exacto vayan en la actualidad, a lo mejor un par de cientos, posiblemente más. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo de acuerdos internacionales, esta estructura de supervisión internacional también, pues surge antes, en la primera mitad del siglo XX, antes de que surgiera toda esta maquinaria, digamos, institucional, internacional, y todos estos ya cientos de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esto es, en pocas palabras, el tema de los derechos laborales y la protección de los derechos laborales, pues antecede a la protección de los derechos humanos, por lo menos como se les concibe a partir de la segunda posguerra. Lo que sucede a partir precisamente de la segunda posguerra es el nacimiento, el surgimiento de este derecho internacional de los derechos humanos, a partir a nivel de Naciones Unidas, de la Declaración Universal, bueno, de la propia Carta de la ONU y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que este año precisamente cumple 70 años de haber sido adoptada. A partir de esta declaración se empiezan a generar negociaciones para elevar como tratado internacional los contenidos de la declaración, y así tenemos a partir de la década de los 60, 1966 en particular, la adopción tanto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos como del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por decir el inicio, porque hay otros instrumentos, la Convención contra la Discriminación Racial, y se han ido sumando, de tal manera que en la actualidad hay toda una vertiente del derecho internacional enfocada al tema de derechos humanos, yo diría que es la más dinámica de todas. Estamos viendo, es más, hace poco precisamente en internet, o alguien me envió un mensaje, ¿no? Que señalaba que la ONU ya está trabajando sobre un tratado internacional en materia, digamos, de la proscripción o la lucha contra el acoso laboral. Y esta iniciativa ya es de Naciones Unidas, no es necesariamente del ámbito de la OIT, pero seguramente va a ser una instancia muy importante en este tratado y va a venir a solucionar muchas cosas, porque hasta ahora se ha ido generando ese tema
digamos, de la mano de algunos derechos humanos, pero sí sería muy importante que en el ámbito laboral el tema del acoso laboral, no estoy hablando del tema de acoso sexual, si puede incluirlo o no, pero el acoso laboral me parece que es una de las preocupaciones más importantes. Nosotros lo vemos en el ámbito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en particular el tema del acoso y vinculado al tema de género, porque es en muchos casos los temas o las víctimas de este tipo de conductas son precisamente las mujeres y sobre todo las mujeres a veces que están en condición, digamos, de embarazo o de gravidez. Entonces, lo que sucede es que cuando surgen los derechos humanos, pues ya había toda una construcción del ámbito del derecho internacional del trabajo. Se empiezan a aumentar los tratados en materia de derechos humanos y llega un punto en donde se tienen que hablar estas dos áreas, ¿sí? Y es precisamente, yo diría a partir de la década de los años 90, donde comienzan específicamente a hablarse, y es que no podría ser de otra manera, porque diversos derechos laborales tienen que ver, más allá del tema de que sea un trabajador o un sector de la población que tradicionalmente era jurídicamente desprotegido, ya tenemos ahí nuestra Constitución, que es la primera que se ocupa de esta protección en el mundo, tenemos que detrás de ese tema están cuestiones de dignidad humana, ¿sí? De ese mínimo irreductible que nos distingue como especie frente a otras especies del reino animal, pero también nos da un valor intrínseco como personas. Y yo creo que las condiciones laborales, si vemos las condiciones casi de esclavitud, etcétera, ¿no?, del siglo sobre todo XIX, pero en el XX continúan, hay nuevas formas de esclavitud, de cosificación de las personas, pues era natural que surgiera ahí esa preocupación y entonces es un avance muy importante el que se hace a través de la normatividad en materia de trabajo. Entonces comienzan a hablarse estos dos sectores, ¿sí? Es un fenómeno que también se da en otras áreas del derecho internacional, porque lo mismo que sucede ahora, por ejemplo, con el tema del derecho internacional del medio ambiente y el derecho internacional de los derechos humanos. Cada uno eran dos supercarreteras que ahora comienzan a tener intersecciones entre ambas, porque los derechos humanos requieren los contenidos o conceptos del derecho al medio ambiente y el derecho al medio ambiente está utilizando los mecanismos de garantía internacional de los derechos humanos. En este caso, entonces, la OIT hasta hace algunos años había emitido hizo una especie de estudio para decir cuáles de todos los convenios que se han emitido a lo largo de su existencia son aquellos básicos entre los básicos, ¿sí? Me atrevería yo a decirlo así, por su estrecha vinculación con contenidos de tratados de derechos humanos, o sea, todos aquellos, yo les diría en términos generales, que protegen, por supuesto, la igualdad, la no discriminación y que protegen también la integridad personal, la protección de niñas, niños y adolescentes, la proscripción de trabajo o de cierto tipo de trabajo, etcétera, y también la protección sobre todo de las mujeres. También señalando aquellas actividades que resultan nocivas o peligrosas. Entonces, ya hay un punto de intersección muy importante. ¿Y qué tiene que ver esto con nuestro país, con la situación actual? Y me voy a referir también, por supuesto, a la reforma. Bueno, tienen algo que ver muy importante, porque a partir de que nuestro país arribó o adoptó esta gran reforma en materia de derechos humanos, en junio del 2011, se estableció un ajuste en la jerarquía de los preceptos derivados de los tratados internacionales. Ustedes saben que antes, en la década de los 90, la segunda parte de la década de los 90, la Suprema Corte determinó
que del rango que tenían prácticamente de ley federal los tratados, lo situó en una especie, ¿no?, de punto intermedio entre la Constitución y las leyes federales. Ese fue un primer gran paso, pero esa era la jerarquía, la nueva jerarquía de todos los tratados internacionales, absolutamente todos, sin distinción de si eran o no de derechos humanos. Lo que vino a hacer la reforma es señalar las normas de derechos humanos contenidas en los tratados, ahora tienen rango constitucional. Esto es el más alto rango dentro del ordenamiento jurídico interno, y yo les diría que eso no deja de tener algunos problemas, por supuesto. Desde el punto de vista internacional, de hecho, hay una primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, incluyendo la propia Constitución. Si ustedes ven la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, ningún Estado podrá, so pretexto de incumplir con una norma del derecho internacional, invocar su derecho interno. ¿Y cuál es la primera de las normas del derecho interno? La Constitución. Por supuesto, tenemos algunos criterios que apuntan hacia otro sentido, como es la propia tesis de la Suprema Corte de Justicia, que señaló que cuando la Constitución establezca alguna restricción a algún derecho, esta va a prevalecer incluso por encima de los propios tratados de derechos humanos, por así decirlo. Y tenemos ahí un problema, son problemas en resolver, y yo espero que lo podamos resolver en el ámbito interno, ¿sí?, sin necesidad de que esto llegue a conocimiento, por ejemplo, de la Corte Interamericana, donde por supuesto nos van a decir que en el caso de restricciones prevalece el principio pro persona y deberá aplicarse la normativa que menos restrinja. Si ambos restringen, pues la que menos restrinja. En este caso podría ser el instrumento internacional. Y eso tiene que ver con diversas figuras que tenemos en la Constitución. El tema del arraigo es lo que ha provocado todo esto, pero me parece que ahí ya se están haciendo algunos ajustes con criterios de diversa índole. Entonces tenemos el acercamiento de estos mundos, tenemos la interacción que se empieza a dar y la importancia. Esto es, de acuerdo con el artículo 1 constitucional, ahora los derechos humanos previstos en los convenios derivados de la OIT o en el marco de la OIT también tienen un rango constitucional. Y esto implica muchísimas cosas. Esto debe generar una alerta, digamos, o un llamado muy respetuoso de atención a las y los legisladores que están trabajando sobre las reformas secundarias a la reforma constitucional, porque deberán tomar en cuenta, porque además es un deber que establece la Constitución, deberán considerar todos estos convenios a la hora del desarrollo de la normatividad secundaria. De otra manera, puede darse el riesgo o el peligro que surja una normatividad secundaria con vicios o de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. ¿Y cómo se resolverían estos temas? Vamos a pensar un poco más allá. En primer término, yo les diría, a partir de la reforma del 2011, ya tenemos que leer cualquier parte de la Constitución, cualquiera que ésta sea, incluyendo por supuesto el propio 123, tenemos que leerlo a la luz del artículo 1 constitucional. Este es uno, yo diría que ahora ya en los nuevos textos de derecho constitucional o de derechos humanos se debe señalar esto con toda claridad. Tenemos que leer ya cualquier parte de la Constitución a la luz del artículo 1 constitucional. No puede ser de otra manera. Para extraer la interpretación más favorable, ¿sí?, hacia la persona, para lograr la interpretación conforme en casos concretos, etcétera. Nosotros hicimos en la Comisión Nacional hace poco un
con motivo de un caso concreto que involucró al IMSS, tuvimos, y es un pronunciamiento público, era el caso de las mujeres, digamos, embarazadas, que por alguna circunstancia tenían un parto prematuro y digamos, el parto se daba antes incluso de que pudieran pedir las semanas de descanso que les otorga la ley, precisamente la ley del trabajo. Pues resulta que en el IMSS, por su normatividad, digo, tampoco quiero pensar que hay funcionarios perversos, pero entiendo que a veces su normatividad los lleva a esas circunstancias. La normatividad señalaba o les permitían solo tomar los días de descanso posteriores al parto. Esto es como si la mujer tuviera la culpa, por así decirlo, de que el parto se hubiera dado de manera anticipada, ¿sí? Que es algo que tampoco, perdón, eso no se controla, son muchos factores, ¿sí? Y decían como si, bueno, pues ya no alcanzaste a pedir tus días previos, solo tienes los posteriores. Pues bueno, lo que hicimos en esos casos fue, por supuesto, hacer un análisis de hasta dónde llegaba el tema de los periodos de descanso, por qué se establecían, por qué se partían en dos, vamos a llamarlo así. Hicimos el análisis desde el propio constituyente, la propia Ley Federal del Trabajo, los tratados internacionales, y llegamos a la conclusión, ¿sí?, que la interpretación más favorable a la persona no podía ser otra, más que considerar los periodos, digo, divididos solo para efectos, digamos, de su comprensión, pero era un solo periodo, ¿sí? Era solo para poner una línea en el tiempo, no era que existieran dos periodos, sino es uno solo. Para efecto de lo más adecuado es días de descanso previos y posteriores. ¿Qué sucedía en la práctica? Y yo creo que todas y todos lo sabemos. Pues lo que sucedía es que a veces las mujeres, con tal de gozar de un periodo mayor, ¿no?, tomándolo como uno solo, pues se aguantaban hasta el último día posible, ¿no?, para entonces ya después del parto pues tener un periodo más amplio. Eso ya se resolvió afortunadamente, pero sí se señaló que proceder de esa manera violaba, entre otros, el artículo 1 constitucional, que obligaba a las autoridades administrativas no a llevar a cabo control de convencionalidad. Ustedes saben que la Suprema Corte ha dicho, ¿no?, que ese control de constitucionalidad o de convencionalidad difuso es el que les asiste solo a los órganos jurisdiccionales, ¿sí? Pero aquí el tema es que se trataba de una autoridad administrativa. Entonces, la autoridad administrativa decía, pues perdón, yo no me obligues, ¿no?, a ir más allá de lo que me está permitiendo el propio Poder Judicial de la Federación. Y nosotros le decíamos, bueno, pero es que la solución es, no tienes tú que desaplicar ninguna norma para lograr este objetivo, lo que tienes que hacer es cumplir precisamente con el artículo 1 constitucional. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que hagas la interpretación conforme de tu normatividad y apliques el principio pro persona. Y eso no solo te lo permite, te lo ordena la propia Constitución. En este sentido, bueno, se logró con la recomendación y el IMSS, hay que reconocerlo, incluso emitió ya una circular para que esto beneficiara no solo a las personas que, bueno, no logró beneficiar a quienes pusieron la queja, obviamente, y a todas aquellas personas que estuvieran ya en una situación similar. Esto ya se arregló, supuestamente, para todo el país. Lo mismo nos sucedió en otro caso, pues en los temas de pensiones, por ejemplo, ¿no?, donde hay una serie de problemas ahí que tienen que ver con cuestiones de igualdad, que tienen que ver con cuestiones de no discriminación. Por ejemplo, también es sabido que en el caso de las pensiones por viudez para los varones, pues exigen requisitos diversos
y yo diría más estrictos que el que se exige para los casos de mujeres que quedan en estado de viudez, digamos, ¿no? Pues nos llegó la queja tarde que temprano y se tenía que ver esto a la luz precisamente de estos tratados, de la Constitución, del pro persona, etcétera. Y se llega a la conclusión de que en efecto, pues si bien es cierto que la normatividad se estableció en una época en donde estos temas no jugaban, digamos, un papel muy relevante, en la actualidad, pues tenían que verse ya necesariamente con otros ojos. En este sentido, ahora ya, pues por lo menos hay un camino para cuando sea el caso, ¿no? Como decimos, toco madera, ¿no? Que quede yo viudo, ¿no? Que sea yo viudo, entonces pues tendré una forma por igualdad y no discriminación también acceder a la pensión en los mismos términos, porque pues también son personas que están cotizando, ¿no? Con interpretación conforme y pro persona. Ahí surgió un tema interesante, porque nos decían, pues ahí sí, lo que me dijiste en otra recomendación lo entiendo, pero ahora pues tengo una norma que me dice los requisitos para los hombres y los requisitos para las mujeres. Ahí sí me estás obligando a desaplicar. Y nosotros le decíamos, no necesariamente, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy diciendo es que utilices en principio la norma más favorable, que es uno de los criterios del pro persona. ¿Cuál es la norma más favorable? Pues la que establece los requisitos. Pero aquí dice mujer, entonces aplica interpretación conforme. ¿Cómo? Pues donde dice mujer, di persona. Tienes la solución. No, pero estoy desaplicando. Le digo, bueno, ahora sí que el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo digo que estás aplicando la mejor norma, ¿no? Y que estás haciendo interpretación conforme y que estás, digamos, acorde con todos los tratados y tus deberes. Finalmente se aceptó también esta interpretación, fue aceptada la recomendación y ahora ya tenemos también esa posibilidad. Estos son ejemplos o ejercicios que dan cuenta cómo se están, haciendo una intersección muy importante entre lo que conocíamos tradicionalmente como dos áreas separadas, ¿sí? Y con motivo de la reforma, por supuesto, esto va a jugar un papel determinante. Ya lo estamos viendo prácticamente en todas las áreas del ordenamiento. Hace poco tuve la oportunidad de estar con los colegas del Tribunal de Justicia Fiscal, de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ustedes saben que la Ciudad de México se dio a la tarea de darse a sí misma una constitución, ¿no? Que es un documento que, bueno, está en conocimiento del Poder Judicial de la Federación, específicamente la Suprema Corte, y que es un documento, no sé si han tenido oportunidad de verlo, pero tiene una cantidad de derechos, no sé, para algunos serán que me parece que estaban demasiado felices por tener una constitución y de repente se volvieron, de verdad es una cosa que uno dice, si esto algún día llega a ser eficaz, yo me quedo aquí a vivir, ¿no? Pero es una cosa impresionante. Tan fácil que era, pues, decir, pues las personas en la capital tendrán los mismos derechos que establece la Constitución Federal, el artículo 1. Pero bueno, querían su catálogo de derechos. Está bien, hay algunas entidades federativas que toman esa opción. Pero el problema está en que, pues ahora no saben, digamos, quienes les va a tocar aplicar eso, no saben eso, cómo hacerlo. Porque estábamos acostumbrados a trabajar tal vez con pues, nuestra ley o nuestro código, ¿no? Algunas disposiciones reglamentarias y la jurisprudencia. Pero de repente ahora nos dicen, no, ahora ya tienes que ver la ley o el código a la luz de la Constitución. Ahora va a ser la Constitución local, la Constitución federal, los tratados y la jurisprudencia interna e internacional. Entonces, por supuesto, la actividad cada vez está siendo más compleja.
Y a veces, debo decirlo, pues por lo menos algún sector del foro no necesariamente ayuda, ¿no? ¿Qué más uno quisiera? Que ya las o los abogados pues presentaran los asuntos más o menos con un esfuerzo interpretativo, un esfuerzo argumentativo. Desafortunadamente no es así. Y ahí era un reclamo, ¿no? Decían, lo que pasa es que mire, vienen las y los abogados y pegan el artículo primero, ¿no? Y todos los tratados habidos y por haber y celebrados y que se celebren, ¿no? Y que estén en negociaciones, ya no les falta, ¿no? Se está volviendo muy complejo. ¿Qué hacer en una situación como esta? Yo les diría que les quisiera transmitir un poco de tranquilidad, ¿no? Don't panic, ¿no? Como dirían en inglés, ¿no? Keep calm, como dicen los ingleses, ¿no? Tenemos una serie de herramientas que ya nos ha dado, yo diría, la técnica jurídica. Y la técnica jurídica nos ha brindado una serie de herramientas muy importantes, como son los temas de las técnicas de interpretación, ¿sí? Que esas, hasta donde yo sepa, no han cambiado, ¿eh? Las técnicas de interpretación siguen siendo las mismas. Lo semántico, lo sistemático, lo teleológico, lo histórico, lo funcional y todos aquellos que a veces la Corte ha creado otros, el del alfa y la omega, ¿no? El genético teleológico y todos estos criterios. Bueno, eso existe, ya lo tenemos y eso es lo que debemos utilizar tanto para el pro persona como para la interpretación conforme. No hay que hacerse para otro lado. Eso sí, una vez que derivemos los distintos sentidos que puede dar una disposición, pues entonces tenemos que elegir por mandato constitucional el que sea más favorable a la persona. ¿Qué sucede en aquellos casos en donde tenemos además algunos problemas, sobre todo cuando tenemos derechos encontrados? A partir de esta pregunta muy interesante que le hicieron al doctor Martínez sobre el tema de la suplencia de la queja, ¿no? O suplencia de la demanda deficiente, como él señalaba, pues sí surgen una serie de factores, ¿no? Porque el legislador o el constituyente en su momento, ¿no? O los propios órganos jurisdiccionales emiten los criterios que deben de tener, por supuesto, un grado de generalidad. Pero los criterios, así como la ley, con su generalidad paga un precio. Y el precio que se paga es, diríamos, que se paga, es a veces, como dicen en la Biblia, pagan justos por pecadores, ¿no? Porque puede haber casos, y quienes litigan en esas materias lo sabrán, en donde no necesariamente es la parte débil el trabajador, no necesariamente, históricamente sí, por concepto sí, tradicionalmente sí, en términos generales sí, pero no necesariamente siempre. Y puede haber quienes en ocasiones, pues, utilizando esas figuras, ¿no? Pues pretendan también obtener de algún tipo o inclinar un poco más la balanza procesal. Eso lo sabemos. Ustedes lo viven también a diario, ¿no? No siempre la parte que la normatividad le establece una serie de protecciones, necesariamente en la práctica, en la realidad, es la parte débil. También existen figuras como son el abuso de un derecho y una serie de cosas. Y a propósito, fíjense que me contaban, raro que me contaran en el tribunal administrativo algunas cosas que ya empiezan a ser así como leyenda urbana, ¿no? Como que la Llorona se aparece aquí y allá, ¿de dónde la ubicuidad, ¿no? Pues sí, las leyendas urbanas surgen. Y aquí me decían, oiga, como estos casos en donde hay una controversia de arrendamiento, y entonces gana, digamos, el arrendador, ¿no? Le adeudan rentas, viene el tema del desahucio, y resulta que en los últimos momentos se interpone un amparo para decir, bueno, mi arrendador ya me venció a mí que soy el arrendatario, pero yo tengo 2 menores hijos,
Y ellos no han sido oídos y vencidos en juicio y tienen el interés superior del niño. Y por lo tanto, pues no nos pueden lanzar. Yo decía, ¿de verdad eso existe? Digo, no, me niego a creerlo, porque, por supuesto, el tema de los derechos de la niñez debe ser sin duda salvaguardado, sin duda. Pero al único que obligaría en un caso como ese es a dictar las medidas adecuadas para que la diligencia se lleve tomando los mayores cuidados posibles y también haciendo corresponsables a quienes no utilicen a las personas como una forma de eludir el cumplimiento de la ley o de las decisiones. Entonces, ¿se puede llevar a cabo? Sí, por supuesto, tomando las medidas y haciendo corresponsables. Oiga, se va a llevar a cabo esta diligencia, usted sabe que son diligencias que a veces pueden resultar en efecto traumáticas, sin duda alguna, pero también usted es responsable de eso. Perdón, ya hay una sentencia, ya causó ejecutoria, pues simplemente es cuestión de tiempo. También me contaban el caso del desalojo de un asilo de ancianos, ¿no? Decía yo, bueno, pues también en esos casos, sí, en efecto, se tendrán que la diligencia ser muy cuidada y hasta decir, y vayan ambulancias, y vayan, tomar una serie de medidas, pero se tiene que llevar a cabo. O sea, no podemos tampoco, no pueden ser los derechos, digamos, el pretexto para la injusticia, del lado de donde esté. Y esto me lleva al tema vinculado con los derechos encontrados, ¿no? ¿Qué sucede con el pro persona, que nos obliga la Constitución, cuando tenemos derechos de una persona y de otra, o sea, de litigantes? ¿Sí? Alguien está defendiendo los derechos, digamos, de una de las partes en un conflicto familiar, y pues también la otra parte tiene, y quien decida no puede decir, bueno, pues voy a ver los derechos de A con el pro persona, y los derechos de B, pues ahí sí no sé, perdón, pues también legítimamente va a decir, bueno, ¿y mi pro persona? Entonces, esto dificulta a veces las cosas, sin duda. Pero lo que puede servir o lo que ayuda en estos casos es una técnica, ¿no?, poco compleja, pero a la que nos tenemos que acostumbrar, que es la ponderación. Cuando hay derechos encontrados, derechos humanos, ¿sí?, en conflicto, no hay otra más que utilizar la ponderación. ¿Qué es la ponderación? Pues la ponderación es una técnica, ¿sí?, que permite, dadas las circunstancias del caso concreto, determinar hacia dónde debe inclinarse la decisión, tratando de hacer compatibles los derechos hasta donde se pueda, bajo el principio de que un derecho humano no puede, digamos, anular otro derecho humano. Siempre deben encontrarse alguna forma, ¿no?, de que ceda, pero se respete ese núcleo esencial que se llama, ¿no? En este sentido, la ponderación nos lleva a que no en todas las ocasiones va a prevalecer el mismo derecho. Por ejemplo, en materia de libertad de expresión, frente a la vida privada, sabemos que ha tenido la libertad de expresión muchísimos avances y reconocimientos, ¿sí?, y que un tanto la vida privada pues se ha ido cada vez reduciendo un poco más, y tratándose de servidores o servidoras públicos, todavía más. Hace poco incluso la Corte, ¿no?, dijo que aunque prácticamente te digan groserías y te digan de todo, pues eso no constituye un delito, digamos, ¿no? A veces tenemos discusiones de si debo respetar un derecho de petición irrespetuoso, ¿no? Y respetuoso florido, o sea, no es cualquier, no es así de tú, sino de todo. Híjole, pues en estos tiempos me parece, yo soy de la idea, pues
pues si la falta de respeto está de ese lado, pues de este lado debe estar la civilidad y se responde con respeto, ¿no? Así es el tema en la actualidad. Pero bueno, imagínense ustedes esos dos derechos encontrados. Por supuesto, cualquier ejercicio, si ustedes encuentran un libro, aquí como los que estaban aquí afuera, muy interesantes por cierto, si ustedes encuentran un libro que diga soluciones teóricas de ponderación, no lo compren. ¿Por qué? Porque la ponderación nunca puede hacerse en el vacío. No es un ejercicio teórico, jamás. A mí a veces me preguntan, bueno, a ver, ¿y qué pasaría? A ver si tienes el derecho de petición, el derecho a la vida. Pues no sé. Pues ahí está, ¿no que sabías derechos humanos? Pues sí, pero es que eso no se puede hacer en el vacío. Tráeme el caso concreto. Dime el caso en el que se están enfrentando para ver el contexto y las circunstancias. Y así, con todo gusto, puedo emitir una opinión. ¿Sí? Igual sucede en estos casos de ponderación. Quienes van marcando la pauta de la ponderación son precisamente los órganos de aplicación del derecho. Eso sí, hay que cuidar lo siguiente. Una vez que yo decido un caso en donde encuentro, por ejemplo, temas relacionados con paternidad y temas relacionados con el derecho al nombre y la identidad, ¿no? Por así decirlo. Una vez que yo tomo una determinación, estoy ya marcando una pauta que sirve como precedente para un caso que cumpla los mismos requisitos que el caso que estoy decidiendo. Eso sí, porque si no, entonces, en nombre de la ponderación, voy a generar verdaderas subjetividades que van a generar un caos, como a veces se presenta, donde tengo tantos criterios de interpretación de la ley como órganos jurisdiccionales existen, ¿no? Entonces, eso no tampoco ayuda, digamos, al derecho. Entonces, la ponderación significa que no siempre debe prevalecer el mismo derecho, depende de las circunstancias, depende. No es lo mismo, por ejemplo, decidir sobre los derechos posiblemente de una niña o un niño recién nacido que de un adolescente que tiene 17 años, 11 meses y 15 días de edad. ¿Sí? Ya el interés superior ya no necesariamente es el mismo, dadas las circunstancias. Esto significa que no debemos tener nosotros también temor a hacer frente y utilizar estas técnicas, porque estamos respaldados por la propia Constitución, por los propios criterios interpretativos, etcétera. Entonces, en el ámbito laboral, sin duda alguna va a surgir una serie de problemas y de encuentros o desencuentros de esta naturaleza. Otro de los aspectos que deben tener presentes, sería el último al que me voy a referir, por si quieren, damos paso a algunas preguntas, es el tema de los límites de los derechos humanos. Los derechos humanos, por ahí siempre escuchamos, a lo mejor en las charlas o en la cátedra, no son absolutos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los derechos humanos, ¿sí?, tienen límites. ¿Cuáles son esos límites? ¿Dónde encuentra un derecho humano su límite? Pues muy sencillo, lo encuentra siempre en los derechos de los demás o en los derechos de la colectividad. Es el ámbito donde encuentra su yin-yang, por así decirlo, ¿sí?, donde debe encontrar su acomodo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en este auditorio, ¿no?, en áreas de la libertad de expresión, pues me levanto y empiezo a gritar y a expresar lo que yo deseo, interrumpiendo la charla y diciendo a los demás, estoy en ejercicio de un derecho humano, que es mi libertad de expresión? Bueno, pues diríamos ahí, precisamente los derechos humanos no son absolutos,
tu derecho a expresarte así también choca con mi derecho a estar en un ámbito académico donde yo tengo el derecho también a escuchar a quien yo quiera escuchar, ¿no? Entonces, los derechos tienen límites y pueden imponérseles limitaciones. El tema aquí, o la pregunta, lo interesante es quién y cómo se establece esas limitaciones. Por lo regular, estas limitaciones ya vienen dadas en los propios tratados internacionales, en la propia Constitución. O sea, si ven el derecho, acuérdense que la Constitución tenemos que, yo siempre doy este consejo, la Constitución tenemos que leerla después de comer y después de dormir. No la lean ni cansados, ni cansadas, ni con hambre, porque de verdad se lee algo distinto. Se los puedo asegurar, ¿sí? Así como los problemas de pareja se ven distintos, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿quién puede establecer las limitaciones? Están ahí en los propios preceptos, ¿sí? En un primer paso. Segundo paso, los derechos humanos son susceptibles de ser reglamentados para su ejercicio ordenado. Imaginen ustedes el mismo ejercicio, que diéramos pauta a las preguntas y respuestas y que todo el mundo comenzara a hacer su pregunta así como va, ¿no? De viva voz. Pues diríamos, no, a ver, no, pero así no se puede contestar. Pero estamos ejerciendo nuestro derecho, sí, pero los derechos tienen que ser a veces reglamentados para hacer posible su ejercicio ordenado. Y así ponemos una serie de reglas, a ver quién levantó primero la mano, ¿no? A ver, oiga, usted ya hizo una pregunta, deje que otros hagan otra, en fin, me explico. Y eso es posible, eso lo permiten los instrumentos. ¿Quién lo debe hacer? En principio, el legislador. Y por eso es tan importante la normatividad secundaria. A veces, me decían, vuelvo a traer la plática del Tribunal Administrativo, que ya para estas alturas, ustedes dirán, yo creo que fue una experiencia traumática, porque habla mucho de esa cuestión. Bueno, sí fue una experiencia interesante, porque decían, es que pues ya no sirven las leyes, ¿para qué queremos leyes? ¿Para qué queremos sistema jurídico? Si tenemos ahí todos los derechos humanos y con eso resolvemos todo. Digo, no, bueno, esa es una visión que no alcanza a entender, que la ley es el vehículo de concreción. La ley, el Código Civil, el Código Familiar, el propio Código Penal, toda la normatividad es el siguiente escalón en la concreción de los derechos. Es donde se reglamentan los derechos. Ahora, esa reglamentación, por supuesto, implica de alguna forma llaman algunos una restricción o alguna limitación. Por ejemplo, el poner un término para poder ejercer una acción es una restricción al derecho. El establecer, pues mire, hay tantos días para que usted ofrezca pruebas y si no los ofrece se tendrán por no puestas, es una restricción. De facto lo es. Pero la pregunta es si esa restricción, si esa limitación, si esa reglamentación es o no legítima. Porque ese es el estándar que ha puesto la Corte Interamericana. Analizar si las restricciones, si las limitaciones son legítimas. Esto es, si sirven a un propósito útil, si sirven para salvaguardar también otros derechos humanos, por supuesto, ¿sí? Si hay razonabilidad. Imagínense ustedes que pusieran como requisitos para interponer una demanda, ¿no?, que si viene engrapada, la grapa tiene que venir orientada de acuerdo con las reglas del Feng Shui.
Diríamos, es un requisito, está en la ley. Pues sí, pero a ver, ¿a qué propósito está sirviendo? No es razonable, y lo digo por el Feng Shui porque no sé si sepan que el origen de esos temas, esto que traen ahora muy de moda y eso, no saben que el origen en realidad es la forma en que deben enterrar a los muertos de acuerdo con las creencias en China. O sea, tú no puedes enterrar, eso nosotros no lo hacemos, pero tú no puedes enterrar a alguien, digamos, como te plazca, ¿no? Pues ahí está el hoyo y ya, ¿cómo va? No, ahí tienes que ver si es poniente, oriente, si es la mañana, si es la tarde. De verdad es una serie de cosas, y de ahí lo del Feng Shui, por eso les digo, son reglas realmente estrictas, ¿no? Entonces tienes que ver la razonabilidad de las reglas. Ese es el siguiente paso. ¿Se pueden entonces reglamentar los derechos? Claro, por supuesto. Es más, deberían. ¿Puede haber una normatividad, por ejemplo, que reglamente las marchas, las protestas? Pero por supuesto que sí. El tema es, digamos, de otra índole, ¿no? Del costo político de hacer eso, de lo delicado de la forma en que se tiene que hacer eso, para que sea compatible con los derechos. Si ustedes ven, si quieren ver un poco más sobre este tema de las restricciones, que es para mí, yo les diría en el tiempo que llevo en estos temas, el tema de las restricciones legítimas a los derechos es un tema de tesis de doctorado. Quien esté en esos estudios o lo que sea, quiera hacer una tesis así como de premio Nobel jurídico, éntrenle al tema de las restricciones legítimas. Y la guía para eso está en la sentencia precisamente de un caso de México, el caso Castañeda Goodman contra Estados Unidos Mexicanos, la sentencia de la Corte Interamericana, específicamente en la parte donde la Corte Interamericana señala cómo es que el Estado mexicano no transgredió los derechos políticos de Jorge Castañeda. La transgresión que encontró fue al instrumento de garantía de los derechos. Fue precisamente por las tesis que prohibían al Tribunal Electoral analizar constitucionalidad de normas, estas tesis de toda la vida, que ya cayeron con el caso Radilla. Fue por eso que dijeron, México, ahí sí estás mal, porque no hay una manera, si va a un tribunal y este tribunal no tiene la posibilidad de analizar la regularidad de esas normas, pues, ¿no? Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, y ya como corolario, el tema de estos dos mundos que tienen una intersección cobran una nueva vigencia, una nueva importancia con la reforma constitucional del 2011, que establece una serie de atribuciones, una serie de técnicas para trabajar con los derechos. Es importante a partir de ahora leer cualquier parte de la Constitución a la luz del artículo 1 constitucional, y estas técnicas son la interpretación conforme, el principio pro persona y la ponderación. Quienes estén a cargo de emitir la normatividad secundaria en materia laboral derivada de la reforma, necesariamente tienen que tomar en cuenta estos aspectos, porque a nadie aprovecha, me parece, que surja una normatividad que nazca ya con vicios de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad. Yo les agradezco mucho su atención y quedo atento a sus preguntas. Muchas gracias. Agradecemos la brillante disertación que nos compartió el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco en su amplia experiencia que tiene en este tema de los derechos humanos laborales. A propósito del 28 aniversario que hace 14 días cumplió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues es un honor que nos acompañe en este tercer Congreso Nacional, sobre todo por su vínculo tan estrecho que tiene con la materia de nuestro interés. Sin mayor preámbulo, abriremos un espacio breve de 3 preguntas,
si lo tiene a bien, visitador, y empezamos por allá con la primera pregunta, por favor. Gracias, doctor. Raúl Díaz Rodríguez, a sus órdenes, colaboro para el Poder Judicial del Estado de México en la Dirección General de Administración. Mi pregunta concreta es, primero como referente, en esa intersección entre los derechos humanos con las cuestiones laborales, desde que surgieron los organismos públicos de derechos humanos formalmente, que es en la reforma de 1992, en el apartado B del 102, se colocaron 3 restricciones. No iban a conocer las comisiones de derechos humanos, por decirlo en general, de asuntos jurisdiccionales, de asuntos electorales y de asuntos laborales. Con la reforma de 2011, los asuntos laborales se les dio la oportunidad ya a los organismos públicos de conocer ese tipo de asuntos. Pero viene la reforma constitucional del 24 de febrero de 2017, en donde van a conocer los poderes judiciales de la Federación y las entidades federativas de, ahora sí, tribunales laborales. Mi pregunta es, con motivo de esta reforma de hace un año, por default quedaron otra vez los organismos públicos sin conocer los asuntos laborales, los organismos públicos de derechos humanos, desde luego. Esa no es una pregunta, ese es un misil, ¿eh? Así nos llevamos. No, es súper interesante y me va a permitir, voy a tratar de ser muy concreto. 1, en efecto, las comisiones de derechos humanos, protección no jurisdiccional, nace con esa restricción, ¿no?, a sus atribuciones de no conocer, primero, de asuntos jurisdiccionales de fondo y de temas laborales. Lo electoral, pues, obviamente. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido con estos cambios que han venido dándose? Primero, hay que decir algo de inicio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando surge y cuando se da la reforma que la constitucionaliza en 1992, ya nació con una restricción adicional. Me atrevería a decir adicional o una modalidad. Puede conocer de temas, no puede conocer de temas jurisdiccionales de fondo, en ningún caso y en ninguna circunstancia. Sí puede conocer de temas en lo jurisdiccional, pero que tengan una naturaleza meramente administrativa. Muchas de las cosas de las que conocemos son, por ejemplo, el plazo razonable, cuando ya, o para dictar el fallo o para la ejecución del mismo, ¿sí? Pero, tratándose del Poder Judicial de la Federación, y eso lo señala el 102 apartado B, no tenemos competencia alguna, ni siquiera en lo administrativo. ¿Sí me explico? Ahí hay un muro de Trump, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder, y por eso es lo interesante de la pregunta, es que si ahora los conflictos laborales pasan a conocimiento de órganos jurisdiccionales que formen parte del Poder Judicial de la Federación, en esa parte se acabó la competencia que tuviera la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a ese tema. Con esas condiciones que estoy diciendo, habrá que verlas con lupa, ¿no? Esto es, que formen parte del Poder Judicial de la Federación. Habrá que ver si viene reforma, me imagino, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, lo señalarán ahí, etcétera. Ahora, con relación al órgano que es un órgano administrativo, ¿no?, descentralizado, ahí debo decir que sí, ahí sí van a continuar, así de bote pronto se los comento, ¿no?, o sea, lo que veamos con microscopio, pero ahí sí, porque es un órgano que no forma parte de, si forma parte de, pues entonces ahí no. Esto es muy importante, ¿no? Y ver cómo se va a reproducir este esquema o no
en el ámbito de las entidades federativas. ¿Qué va a suceder en esos casos? ¿No? Si sigue igual, pues entonces continuarán las comisiones locales teniendo las atribuciones que ya tienen y por vía de recurso, por vía de atracción o de oficio, la Comisión Nacional. Pero son casos excepcionales. Tratándose, no venía en la pregunta, pensé que iba para allá la pregunta, pero de lo laboral. Miren, no es que la Comisión Nacional a partir de la reforma del 2011 tenga ya la atribución en el ámbito de asuntos laborales. Prácticamente no modificó su competencia. Si ustedes ven el reglamento de la Comisión Nacional, solo son temas relacionados con dilaciones. ¿Por qué? Porque el día que la Comisión de Derechos Humanos se meta a analizar la regularidad o no de un despido, a calificar o no, si fue calificada adecuadamente o no una huelga, etcétera, perdón, ahí ya estamos sustituyendo o siendo un órgano de revisión ulterior, ¿sí? Como una especie de recurso de facto de decisiones jurisdiccionales. Y eso, por supuesto, no es compatible con la labor del ombudsman. Y ahí sí les puedo decir, por lo menos en la visitaduría a mi cargo, somos muy escrupulosos en revisar esa parte, que no nos convirtamos en una vía, digamos, paralela, ¿no? De suplencia en absoluto, ¿no es?, de la labor de órganos jurisdiccionales. Entonces, a veces escindimos qué es lo que sí nos toca dentro de una controversia y qué es lo que es completamente jurisdiccional, y ahí, digamos, nos inhibimos de conocer. No sé si más o menos, es una opinión porque sí vamos a tener que ver cómo queda finalmente el ajedrez, ¿no? Pero muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor. Por favor, compañera. Buenas tardes. Gracias por la conferencia, por todos sus comentarios. Yo creo que todos podemos nutrirnos, ¿no?, de todo lo que vemos, lo que escuchamos de los expertos. En el caso muy particular de usted, doctor, en cuanto a los derechos humanos y precisamente de los comentarios que hace, me surge la duda también, evidentemente cualquier autoridad, cualquier poder, cualquier órgano de gobierno está obligado a observar los tratados internacionales. De ello no están exentos ninguno, ni siquiera las cámaras. En el proceso de creación de las leyes, pues tendrán que observar también estos tratados internacionales. Mi pregunta va enfocada precisamente a eso. ¿Qué intervención ha tenido o qué participación ha tenido o han tenido los organismos de derechos humanos, cuando menos nacionales, tanto en la reforma constitucional como en los proyectos en la elaboración de los proyectos de las reformas secundarias en materia de justicia laboral? ¿Esto por qué? Porque finalmente, como dice usted, tendrán que verificar que se esté elaborando de manera tal que no se contraponga con lo establecido con algún tratado internacional, para que no tengan esos vicios de origen. Pero quiero saber qué intervención han tenido. Bien, es también una pregunta muy interesante. A veces surgen temas así. Miren, las comisiones de derechos humanos, tratándose de temas de discusión legislativa, no puede intervenir, porque sería tanto como intervenir en una discusión de algo que no está acabado. Cuando están en discusión legislativa, un proyecto, están en uso absoluto, ellos pueden ahí decir, no decir, desdecirse, hasta que surja ese producto y finalmente sea publicado, es que entonces la Comisión Nacional puede en todo caso ejercer sus atribuciones, por ejemplo, de acciones de inconstitucionalidad, tratándose de leyes. No tratándose de la reforma constitucional, ¿sí?, donde la cual no califico, descalifico, etcétera, porque no se tiene atribución de acuerdo con las reglas de las acciones, ¿no?, y la propia jurisprudencia. Ahora, cuando la Comisión Nacional es invitada en algún sentido a participar, etcétera, lo que hace es, no se mete uno a la discusión en un ámbito que no es el propio, pero sí en ocasiones lo que se hace es
Mira, yo no voy a meterme a participar a defender una posición u otra, no es mi papel. Pero sí, pues te acerco los estándares que existen. Aquí están los tratados, aquí está tal, te hago un paquete de cosas, esto es lo que tú tienes que tomar en cuenta y lo pongo a tu consideración, ¿no? Pero así es el tema, es por una cuestión de no competencia en ese sentido, ¿no? Si no, sería meternos en el momento en que un órgano está trabajando prácticamente y llegar a ver qué está haciendo. A ver, ¿qué? No, quítale eso, ¿cómo? No, no podemos. En esto no, porque además, ojo, imagínense por ejemplo que en la conformación de la ley participa la comisión, y luego surge la ley y que la comisión se va a autoimpugnar o qué. O sea, son temas, parece mentira, pero sí tienen que ver con, no, pues ustedes, ahí están los elementos, los etcétera, los argumentos. A lo mejor puede fijar una posición, hacer un señalamiento en algún comunicado, ¿no? Exhortando, ¿no?, a que tomen en cuenta todos los estándares que existen en la materia, hasta ahí. Y solo esperar el resultado para analizar si es dable ejercer alguna de sus atribuciones. Muchas gracias, doctor. ¿Habría alguna otra pregunta más? Pues parece que no.